Pública del Estado de Zacatecas, en materia de designación de comisionados del ISAI. Tiene la palabra la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Dictamen de la Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales. Respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en materia de designación de comisionados del ISAI. Honorable Asamblea. A la Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales le fueron turnados para su estudio y dictamen diversas iniciativas con proyecto de decreto por las que se propone reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en materia de designación de los comisionados del ISAI. Vistas y estudiadas que fueron las iniciativas en cita, esta comisión legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con base en lo siguiente. Primero, en sesión ordinaria celebrada el 23 de abril del 2019, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un segundo párrafo del artículo 123, recorriéndose en su orden. ¿Me permite, diputado, por favor? Les pido, por favor, a la Asamblea bajar el tono de voz para poder escuchar al diputado en tribuna. Gracias, adelante. Gracias. Recorriéndose en su lugar los actuales segundo y tercero, y se derogan el artículo 124 ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que presentó la diputada Susana Rodríguez Márquez. En esa misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum número 0498 a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen correspondiente. La diputada iniciante sustentó su propuesta en lo siguiente: exposición de motivos. Primero, el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho humano al acceso a la información pública sin ningún tipo de limitación, obstáculo, requisición o condición. Los mexicanos, cualquiera que sea su condición socioeconómica, cultural, política, ideológica, de origen étnico, preferencia sexual, tenemos en esta garantía social la posibilidad de obtener de cualquier ente público la información que nos abra la puerta del mundo gubernamental en sus tres niveles de gobierno: organismos constitucionalmente autónomos, fideicomisos, partidos políticos, sindicatos y toda aquella entidad pública o privada que reciba o se beneficie de recursos públicos, por lo que no hay razón política, jurídica o social que evite que un ente público a los que se refiere la ley cumpla con un mandato y entregue testimonio documental de las facultades que ejerce, de lo que hace, deja de hacer o se encuentra impedida de realizar. Esta garantía social avanza en el mismo sentido del avance de la ciudadanización de la función pública, porque en tanto la ley abre archivos y expedientes que anteriormente eran impensables, hoy las leyes incluyen apartados de sanciones para los casos de incumplimientos u omisiones. Lo señalado no evita de suyo las resistencias de quienes, bajo la errónea idea y falsa cultura de ocultar, reservar, esconder o incluso destruir la información, la niega, la manipula o tergiversa al creerla como su patrimonio personal de la que puede arbitrariamente disponer. Hay quienes consideran que la información es poder, sin embargo la diferencia estriba en qué hacer, cómo utilizar o qué destino dar a la información, de tal suerte que con la información oportuna, confiable y de calidad estaremos en condición de analizar, comparar, proponer, proyectar y programar acciones, como de corregir y en su caso sancionar cuando se proporcione incompleta, desactualizada y por contener errores de contenido, de forma y de sistematización. La velocidad con la que hoy se generan bases de datos es impresionante y ninguna entidad pública debe estar al margen de ello, sobre todo porque en la era de la información y de la tecnología, no incorporarse a las llamadas plataformas informativas es tanto como caer en la obsolencia. Simultáneamente con las leyes generales de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales,
inicia su vigencia la Ley General de Archivos y las particularidades de las entidades federativas por medio de las cuales todo documento, por simple que parezca, entra a la esfera patrimonial de la nación y por tanto se han generado normas que precisan el cómo elaborarlo, el cómo conservarlo, el cómo difundirlo y el cómo proporcionarlo a quienes lo solicitan, además de aquellas del cómo rescatarlo de manos de particulares, el cómo curarlo para evitar su deterioro y extinción. La Ley General de Archivos otorga el carácter de patrimonio nacional al memorándum de turno, al oficio, a la circular, la resolución, la sentencia, la iniciativa y todo el trámite legislativo, además de cualquier impulso burocrático que a petición de parte, oficiosamente o por ministerio de ley deben conservar la unicidad de todo archivo preceptible de proporcionar a través de los portales y plataformas de transparencia, independientemente de que sea o no solicitada. Segundo, esta dinámica ha tomado de sorpresa a algunas entidades públicas fundamentalmente en dos sentidos. Primero, porque no ha logrado superar el esquema de la simple acumulación de papeles sin orden cronológico, sin identificación numérica, sin clasificación por materia y sin correlación por periodo gubernamental. Tercero, la presente iniciativa de decreto propone derogar el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, el que, ubicado en el título de responsables en materia de transparencia y acceso a la información en su sección cuarta denominada de la integración y funcionamiento, el numeral de referencia señala lo siguiente: el nombramiento a que se refiere el artículo anterior podrá ser objetado por el gobernador del estado en un plazo de 10 días hábiles. Si el gobernador no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionada la persona nombrada por la legislatura del estado. Segundo, en sesión ordinaria celebrada el 24 de septiembre del 2020 se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones cuarta y séptima del artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que presentaron los diputados Héctor Adrián Menchaca, Jesús Padilla Estrada y Gabriela Evangelina Pinedo Morales. En esa misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada mediante el memorándum número 1300 a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen correspondiente. Tercera, en sesión ordinaria celebrada el 20 de octubre del 2020 se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 123, 124 y 126, fracción séptima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, que presentó el diputado Omar Carrera Pérez. En esta misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum número 1367 a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen correspondiente. Valoración de las iniciativas. Atendiendo a lo estipulado por el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión de dictamen considera procedente acumular las iniciativas presentadas, ya que las mismas proponen la reforma del mecanismo de designación de los comisionados del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales considerados. Primero, competencia. Esta comisión legislativa es competente para estudiar, analizar y emitir el presente dictamen de conformidad con los artículos 130, 131, fracción 28, 28ava, 132, 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Segundo, contenido de las iniciativas. Las iniciativas presentadas por los diputados Susana Rodríguez Márquez, Gabriela Evangelina Pinedo, Héctor Adrián Menchaca, Jesús Padilla Estrada y Omar Carrera Pérez proponen que la facultad de veto del Ejecutivo del Estado sobre el nombramiento de los comisionados del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el ISAI, se vea reducido en tiempo, se incrementen las facultades de la Comisión Legislativa encargada del análisis de los expedientes y se homologue con la Ley General de Prohibición de Desempeño en un Cargo Público. El ISAI es un organismo público autónomo con personalidad jurídica propia e independencia en sus decisiones. Su objetivo fundamental
es promover la transparencia, garantizar el acceso a la información pública y proteger la información reservada y confidencial. Es decir, que por la ley el instituto no está subordinado a ninguna autoridad y sus resoluciones son vinculantes para todos los sujetos obligados. La mayoría de los nombramientos a puestos dentro de órganos colegiados y organismos con autonomía constitucional tanto a nivel nacional como estatal tradicionalmente han suscitado polémica debido al perfil, método y proceso de elección de los candidatos que son nombrados. Vistas y estudiadas las iniciativas en comento, cabe resaltar que se encuentra tanto en el ánimo de los legisladores como de los ciudadanos interesados en participar en los asuntos de transparencia, que las personas elegidas para dirigir los organismos garantes cumplan con requisitos mínimos tanto en capacidad como en conocimiento sin descuidar su trayectoria y reputación. Esta dictaminadora coincide en que no son pocos los requerimientos de una institución con autonomía de decisión. En el caso del organismo garante de la transparencia, debido a la trascendencia e importancia de la labor de este órgano, vale la pena establecer en la ley los elementos mínimos que deberá tener la convocatoria en futuros procesos de elección, garantizar la paridad de género en la integración y de igual manera es deseable que la integración sea multidisciplinaria. Asimismo, esta comisión considera indispensable que los integrantes del ISAI tengan un conocimiento profundo de los procesos internos de los sujetos obligados, así como la experiencia técnica en materia de acceso a la información, protección de datos, gobierno abierto y manejo de sistemas de información. De la misma forma, resulta fundamental contar personas con experiencia en el estudio y manejo de archivos y cuestiones presupuestales, y también es deseable que los comisionados tengan una trayectoria vinculada con las organizaciones y causas sociales varias. En última instancia, los comisionados representan a la sociedad civil y por lo tanto el instituto debe de estar integrado por profesionistas que no solo cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo, sino también y sobre todo por personas con la sensibilidad suficiente para entender y comprender las exigencias de la ciudadanía en materia de transparencia. En tal contexto, esta legislatura tiene la alta responsabilidad de garantizar que los comisionados reúnan las condiciones a las que hemos hecho referencia con la finalidad de que puedan cumplir con las atribuciones constitucionales conferidas al instituto. Conforme a ello, debemos recordar que el derecho a la transparencia es un derecho humano tutelado por nuestra Carta Magna y diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país. Sobre el particular, resulta pertinente señalar el Comité Jurídico Interamericano en el documento denominado Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública. Tercero, modificaciones a las iniciativas. Con base a la experiencia y análisis anterior, los integrantes de este órgano colegiado consideramos pertinente modificar las iniciativas en estudio con la finalidad de incorporar otros elementos que puedan contribuir a un proceso de elección más adecuado. Por ello, se estimó necesario precisar que los responsables de la revisión de los perfiles de los candidatos al puesto de comisionado sean quienes emitan el dictamen de elegibilidad, toda vez que ellos son quienes de primera mano evaluarán y calificarán a los aspirantes. Valoramos pertinente que aspectos tan importantes como acotar la intervención político-partidista y robustecer la autonomía institucional del órgano garante vaya acompañado de una adecuada consideración de la trayectoria académica. Esto es publicaciones, investigaciones, docencia, conferencias, grado, etcétera, así como la experiencia laboral relacionada con las materias, es decir, la naturaleza de los puestos desempeñados, nivel de responsabilidad, años de trabajo, expediente administrativo y evaluación del desempeño. De la misma forma, estimamos indispensable valorar el reconocimiento social, participación en las agrupaciones sociales vinculadas al tema, premios y reconocimientos. Asimismo, consideramos pertinente adicionar la prohibición para postularse si se desempeña un empleo, cargo o comisión en cualquiera de los 3 niveles de gobierno, salvo que se separe de él con al menos un año anterior a su designación, en razón de que esta comisión dictaminadora pretende fortalecer la independencia de los partidos y funcionarios públicos. De la misma forma, la comparecencia pública de los que hayan cumplido los requisitos pretende a su vez ser ejemplo de transparencia durante el proceso. Conforme a lo expuesto, consideramos que ampliar las atribuciones de la Comisión Legislativa de Transparencia y Protección de Datos en el marco del proceso de designación de los comisionados del ISAI otorga certeza en el cumplimiento y puntuación de los indicadores antes señalados, de tal manera que la propuesta de candidatos idóneos ante el Pleno garantice la elección de los aspirantes que cuenten con la mayor calificación
y conocimiento en materia de transparencia y protección de datos. En este contexto, publicar la lista